Fíjense. Yo voy a hacer una representación de lo siguiente. Y la voy a hacer de dos formas. Una aritmética y otra geométrica. Yo empiezo en el 0. Y al siguiente paso le voy a sumar 1. O sea que el siguiente paso, ¿cuánto vale? 1. Y si le sumo al siguiente, ¿cuál sería? 2. Y al siguiente. Siguiente. Entonces quiere decir que aquí, si esto lo veo como altura, esto sería así, ¿verdad? Y esto sería 1. Y esto sería. Y esto sería. Y esto sería. Y así, ¿sí? Ok. Si yo veo esto, me doy cuenta de esto. Si esto ahora yo lo veo como que estas son mis alturas. ¿Qué pasa a medida que yo voy creciendo aquí? ¿Qué pasa con mis alturas? Esto se llama que es algo creciente. ¿No me acuerdo? Bueno, sí, en ese caso. Eso no es también proporcional. Claro, pero fíjate tú, yo puedo tener 0 aquí, ¿verdad? Pero entonces yo puedo tener ahora esta situación. Puedo tener aquí el menos 1, menos 2, ¿sí? Menos 1. Ok. Los puntos de referencia con respecto al 0 me cambian la dinámica del cálculo. Fíjate. Si yo pienso en cuanto a distancia, yo me pongo un metro, mido con un metro, y veo, me paro en 5 y veo qué distancia. ¿Qué distancia tengo del 0? 5, ¿verdad? Ahora me paro con el metro y ahora mido la distancia con respecto al 2. ¿Qué distancia tengo? 5 es mayor que 2. Sí, por lo tanto, esta distancia es mayor que esta distancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver la altura. Esta altura, vamos a suponer 5. Tengo 5, no, 1, 2, 3, 4, 5. Debería ser más grande. Esta distancia que yo tengo ahí, esta distancia, ¿es mayor que esta distancia? Sí. ¿Cuál es la conclusión? Que esto es creciente. O sea que si yo dibujo esto, esto es algo así, ¿sí o no? Esa curva es creciente. Tiene una parte creciente. Ok, pero entonces fíjense. Yo digo aquí, cuando estoy al extremo derecho del seno, que esta distancia es mayor que esta, porque esta está más lejos del seno. ¿Sí o no? Ok. Ahora voy a medir aquí. ¿Qué es mayor? ¿Esta distancia o esta distancia? Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque va a ser 0. Porque menos 1, o sea que cuando yo mido los negativos, tengo que cambiar el sistema de referencia. Entonces, ¿qué significa eso? Si esto es creciente, miren lo que pasa. Yo voy a fijar dos puntos, X y Y, ¿verdad? Y voy a llamar esta curva F. Eso lo puedo hacer. Y veo esta altura, ¿cómo se llama? F de. ¿Y esta altura cómo se llama aquí? F de. Si Y es mayor que X, la altura en Y tiene que ser más grande que la altura en X. ¿Sí o no? Miren esta altura aquí y ven esta altura aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pero si yo quisiera decir que algo crece, esto crece ¿cómo? Esto crece positivamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo puedo tener algo que crezca negativamente. ¿Qué tengo que asegurar? Ahora este es mi 0, ¿no? ¿Sí? Este es mi 0 aquí, mi 0 aquí. Y elijo dos puntos aquí. X1, vamos a elegirlo ahí, para que no se confunda con este X. Si elijo ese punto, A y B, ¿qué significa que él sea creciente? Que la altura en este punto tiene que ser mayor que la altura en este punto. ¿Sí o no? Sí. O sea que debería ser que este tiene mayor altura que este. ¿Sí o no? O sea que esta curva crece. ¿Cómo? Negativamente. ¿Y esta curva crece? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este valor es mayor que este. Entonces la altura aquí debería ser mayor que la altura aquí. ¿Sí o no?
Si yo lo coloco así, X es más chiquito que Y, entonces la altura en X es más chiquita que Y. Siempre que se dé esta condición con F, yo digo que F es creciente. Por supuesto, esto tiene su dominio y todo este tipo de cosas, pero estamos diciendo la propiedad intrínseca. ¿Ok? Creciente. Y yo puedo crecer positivamente o puedo crecer negativamente. Y ahora viene el otro detalle. Cuando digo que algo es decreciente, ¿qué pasa si estamos hablando, tengo decreciente positivamente? ¿Qué estamos hablando? Bueno, los datos no cambian. Aquí tengo X y Y, ¿sí? Lo que cambia es la situación. ¿Cómo es la altura en X con respecto a Y? Y es más alto que X, ¿sí? La altura en Y es mayor. ¿Cómo debería ser aquí? X tiene que ser más alto que Y. O sea, que es algo así. ¿Se dan cuenta cómo va? Decreciente. ¿Sí? Y ahora tengo decreciente, pero ¿cómo? Este es positivo y este sería negativo. ¿Y cómo sería decreciente negativo? Si coloco la misma situación. ¿Quién es más grande? ¿X o Y? X. Entonces, ¿cómo debería ser la altura en X con respecto a la altura en Y? Tiene que ser opuesto a esta. Esta tiene que ser chiquita y esta tiene que ser grande. O tiene que ser igual. Les pregunto. Diferente. Para que puedan un cambio de. Estamos claros que este es mayor que este porque está más cerca del cero. ¿Sí? ¿Cómo debería ser la altura en X si este es mayor que este? Debería ser que esta altura debería ser mayor que esta. ¿Sí o no? O sea que sería así. Y entonces, como esto va hacia allá, esto va hacia acá. ¿Sí o no? Entonces, fíjense. Esta decrece negativamente, decrece positivamente, crece positivamente y crece negativamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno ve esta curva, desde el 0 a lo positivo, ¿es una curva creciente o decreciente? Creciente. Y desde el 0 hacia los negativos, ¿cómo es la curva? Decreciente. Negativo. Si yo estoy aquí, esta altura es mayor que esta. ¿Este número es mayor que este? No. No, es al revés. Entonces es una curva decreciente. ¿Sí? Entonces, esa curva, cualquier curva, tiene una parte que sea creciente y partes decrecientes. Y tiene que tener cuidado aquí con el origen. ¿Sí? Porque si usted escribe la parte decreciente, ¿qué no puede incluir? El 0. ¿Estamos de acuerdo? Y se escribe la parte creciente, que no debe incluir el 0. O sea que si usted lo toma de menos infinito hasta 0, usted dice que decrece. Y si usted lo toma de 0 a más infinito, usted dice que crece. Pero el 0 no lo toma en cuenta, ¿se da cuenta? ¿Sí? Ok. Y lo último, bueno, no lo último, sino lo antepenúltimo que nos toca que ver, adivinen qué es. La foto. No. Va a ser uno.